Hola, mi nombre es Aira y yo les voy a presentar mi propuesta de mi aplicación de red. Bueno, el objetivo de mi propuesta es que sea un prototipo de un sniffer propio que capturará el tráfico de la red y se podrá analizar basándose en las capas de red y del transporte del modelo OSI. La propuesta capturará los paquetes de los siguientes tipos: UDP, TCP e ICMP. Dichos paquetes de la información mostrará el número que tienen, el origen, la IP, el destino, la IP del destino, el puerto de destino y el protocolo. El resultado final lo he obtenido de un análisis de otros softwares, que para ver cuál es la información básica de todo sniffer, considero que en el proyecto se basa en crear un modelo que posteriormente se podría ampliar para obtener así un sniffer mucho más completo y complejo, que podrá realizar cualquier captura y analizará en profundidad todos los paquetes. En esta primera interfaz se muestra de forma general que sería muy sencillo de usar, que nos dará la información básica de lo que capturaremos en nuestra red y que nos muestra de forma clara. Podrá guardar los datos necesarios en memoria. Se podría utilizar de forma intensiva los arrays, generalmente para pocos datos, pero para mantener guardada y accesible la información de los paquetes es mejor utilizar un hash table, que es lo que se presenta en el diseño. Es un tipo de colección que nos permite guardar pares de información, a la cual podemos acceder a ella mediante la clave. Además de eliminar registros, dispone de funciones de comparación, vaciado completo e iniciación. Para su desglose de protocolos se podrían dividir las clases con base a los protocolos a registrar. Estas clases están preparadas con casi todos los campos que trae el datagrama de este tipo, es decir, los que obtienen de los RFCs oficiales, además de la variada documentación encontrada en Internet. El TCP, al ser más amplio, el manejo de su datagrama es más complejo. Aunque aparezcan todas las secciones del datagrama, no están implementadas. Está listo para poder programarse y se sugiere que sea una de las mejoras. El paquete ICMP, que aunque también tiene su complejidad y múltiples opciones, me he intentado limitar a las funciones básicas. Además, hago el uso de threads para poder ir capturando los paquetes y actualizando los contadores de información, mientras que el programa sea manejable. En la siguiente imagen podemos ver el único menú que tiene la aplicación, que es Opciones, en el que se muestran las opciones donde indicaremos los IPs donde queremos capturar el tráfico. Lo más complicado ha sido la obtención de los paquetes. Un sniffer se basa en la captura de todos los paquetes que lleguen, le pertenezcan o no, a la interfaz de la red. Pero ¿cómo se consigue eso? Bueno, tendremos una variable que obtiene la IP de la máquina donde corre el programa. Se utilizaron funciones básicas que trae el propio framework. Luego inicio un ciclo donde ahí comienza todo el programa a funcionar. Lo primero que hago es comprobar que he obtenido una IP y posteriormente creo un objeto en el cual tiene el control de los sockets. Los sockets no son más que puntos o mecanismos de comunicación entre procesos que permiten que un proceso hable, es decir, emita o reciba información. Con otro proceso, incluso cuando incluso estos procesos están en distintas máquinas. Tras esta definición más formal, solo queda comentar que el uso de los sockets es necesario, puesto que en el método de captura de la información para generar cabeceras, enviarlas, modificarlas, entre otras. Para esto necesitamos los raw sockets, que son un tipo esencial que permite el acceso a los protocolos de más bajo nivel como el IP. Y es donde tengo las funciones. Una vez creado, añado la IP al sniff y a la lista de las IPs. Valido una variable para salirme del ciclo. Se muestra la ventana para introducir las IPs de nuestra red que podemos husmear. Tendremos de igual manera una función, la cual interpretará nuestro sniff. Esta función a la que hemos de pasar la IP en una función que pasa directamente la IP para añadirla a la lista de las IPs a husmear. Tras pasarle la IP, creamos el socket con las propiedades que necesitamos. Creamos un buffer y con una variable que dispone de las funciones de control de buffer y de almacenamiento del socket, comenzamos el proceso. Primeramente asociamos un objeto de socket a una IP. Una de nuestras clases a la que le pasaremos el socket nos los cargará con los primeros datos que extrae el buffer. Comprobamos en la lista de los sockets abiertos si existe ya nuestra IP. Si no existe, la añadimos y comenzamos a recibir.
Gracias a esta clase ya comenzamos a recibir nuestros sockets, que con la función posteriormente analizaremos y asignaremos sus propiedades. Los guardaremos en los threads y se encargarán de listarlos. Posteriormente podemos observar la parte baja de la pantalla que se muestra en resumen de paquetes enviados y recibidos y el total de bytes enviados y recibidos de esos paquetes. Hay que tener en cuenta que el programa lo que hace es, obtiene un socket, lo analiza y lo añade a una hash table y suma los contadores lo que tenga que sumar. Posteriormente, los threads ejecutándose en el background van mostrando dicha información, haciendo de esta el programa más manejable, aunque sigan ejecutándose acciones hasta que se apague. En principio solo distingo los paquetes TCP, UDP e ICMP, y ahora la siguiente pantalla muestra la captura de información que realiza el programa, cómo se muestra y cómo queda reflejada. Para finalizar, muestro una captura en la que aparecen remarcadas las capturas de dos ordenadores que cuentan con la IP 172.26.0 y .2 y 172.26.0.3. Se ha generado el tráfico con las peticiones HTTP, ping y conexiones TCP y UDP con algún programa de intercambio para generar abundante tráfico. También aparecen marcados los diferentes paquetes de captura. El ordenador que termina con .3 ha generado un ping, por lo que él crea los paquetes ICMP. El paquete marcado en azul corresponde a la conexión UDP al puerto 137, localizado como puerto NetBIOS. También capturo los paquetes del puerto 53 TCP y UDP, y bastantes paquetes más que he introducido para que se reconozca en el programa. Los paquetes marcados en verde son los paquetes ICMP generados desde los ordenadores que empiezan con .3 en un ping y las contestaciones del otro sistema que van al ordenador .3. En el paquete marcado en rojo corresponde a un paquete TCP de conexiones a la UOC. Este en concreto es la respuesta de una conexión HTTP del servidor de la UOC al ordenador que termina con .2. Bueno, algunas formas de detectar sniffers son de las siguientes formas. Detectar y controlar los logs que suelen generar los sniffers. Detectar y controlar las conexiones al exterior. Monitorizar los programas que acceden al dispositivo de red. Normalmente una interfaz en modo promiscuo queda reflejada en los ficheros de los logs. Los sniffers eran originalmente herramientas utilizadas para encontrar problemas de funcionamiento en una red. En esencia, estas aplicaciones capturan, interpretan y almacenan los paquetes que viajan por la red para analizarlos posteriormente. De esta forma, los administradores de la red disponen de una ventana para ver lo que está ocurriendo en la misma, permitiéndoles solucionar o modelizar el comportamiento de la red mediante la visión del tráfico de paquetes de su forma más pura. Los protocolos relacionados a nuestra propuesta son de acuerdo a las dos capas ya mencionadas, que fue la de red y la capa de transporte. En la capa de red tenemos el Internet Protocol y el Internet Control Message Protocol. Bueno, el protocolo IP es la base fundamental de Internet para datagramas de la fuente de destino. El formato del datagrama IP es la unidad básica de transferencia de datos entre el origen y el destino. El ICMP permite el intercambio de mensajes de control y de supervisión entre dos ordenadores. Toda anomalía detectada en el protocolo IP provoca el intercambio de mensajes ICMP entre todos los nodos de la red. Y por otra parte tenemos la capa de transporte. En la capa de transporte contamos con el User Datagram Protocol y el Transmission Control Protocol. Bueno, el UDP utiliza mecanismos de detección de errores. Cuando se detecta un error en un datagrama, en lugar de entregarlo a la aplicación, se descarta. Y por otra parte, el TCP es la unidad de datos de este protocolo, recibe el nombre del segmento TCP. Como la cabecera, debe implementar todos los mecanismos del protocolo, su tamaño es bastante grande como mínimo. Bueno, por mi parte es todo y espero les haya gustado mi propuesta.